Continuamos en Aragón en abierto y lo hacemos desde la Plaza del Pilar, donde van a ver que la fiesta y la música invaden este lugar, ¿verdad, Martina?, todo el fin de semana. Buenas tardes, pues mira qué ambientazo, aquí hay casetas venidas de diferentes puntos del mundo, de asociaciones, y aparte tenemos al fondo un escenario. Ahora está a punto de salir el grupo de Ecuador, porque durante todo el fin de semana vamos a poder escuchar música. Exactamente, podremos disfrutar a lo largo de todo el fin de semana de música y folclore y danza de todas las zonas del mundo que conviven en Zaragoza, también de las diferentes casas regionales, porque lo que tratamos es de mostrar a todo el público y a todos los zaragozanos las diversas culturas que conviven ya en nuestra ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. Pues mientras esperamos a que comience esta asociación de Ecuador, vamos visitando algunas de las casetas. Zaragoza Diversa, durante 6 años ininterrumpidos, se ha celebrado aquí en la Plaza del Pilar. Visitamos una de las primeras casetas, la de Kenia. Samuel, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí, llegado desde Kenia? Aquí tenemos figuras de ébano y también tenemos pintura y bisutería. Lo que ves aquí son materiales muy distintos, porque hay hojas de plátano, hay cuerno de toro, hay hueso. Cuando se hace la sopa no se tira el hueso. Y todo hecho a mano. Ahora mismo escuchamos cómo ha empezado esta asociación de Ecuador. Nos pasamos a una segunda caseta, Médicos del Mundo. Todo lo recaudado aquí va para la asociación. Por supuesto, sí, pero no se trata solo de recaudar, sino de darnos a conocer a toda la ciudadanía de Zaragoza aprovechando esta fiesta intercultural, ya que trabajamos todo el año con población inmigrante, pues nos gusta mucho estar aquí en la Plaza del Pilar estos días. Conocemos ahora a Mustafa en la caseta de Marruecos. Nos decía que aquí lo fundamental no es que venden artículos, sino que venden música, Mustafa. Hola, buenas tardes, hola. Hay un taller de música, ¿no?, que impartes. Sí, acabamos de terminar ahora un taller con los niños. Música marroquí. Música marroquí y ritmos orientales también. ¿Se acerca mucha gente aquí hasta el stand? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, ha preguntado por nuestras actuaciones, que tenemos 4 actuaciones en 4 centros cívicos. Y eso, yo acabo de venir aquí, acabo de terminar el taller, así que... Y otra cuarta caseta de Senegal, aquí la tenemos, como decimos, diferentes culturas en Zaragoza Diversa. Podemos comprar artesanía, objetos y sobre todo disfrutar de la música de diferentes puntos del mundo. Pues ya lo saben, es la cita que tienen todos ustedes en la Plaza del Pilar este fin de semana con Zaragoza Diversa, no se lo pierdan. Nosotros continuamos. Nuestro siguiente protagonista procede de una familia de cuchilleros, un experto afilador que tiene en su tienda la mayor variedad de cuchillos de todo Aragón. Vean. Os voy a presentar a Javier. Él es un maestro cuchillero que lleva años y años trabajando con estas herramientas de corte que ya tenemos aquí expuestas. Vamos a ver que hay muchas y muy diferentes, Javier. Un oficio que se está perdiendo poco a poco, ¿no? El de afilador de cuchillos y el de vendedor de cuchillos. Por supuesto, quedamos cada vez menos. De aquí a un margen de 10-15 años el oficio desaparece. Será uno de tantos oficios que desaparecerá. Tercera generación, su abuelo ya estaba por las calles, ¿verdad?, con la rueda, sí, afilando los cuchillos. Vaciador de rueda de afilar. El hombre pues toda la vida se dedicó al afilado. Mi padre también empezó con la rueda, pasó a la bicicleta, a la moto y al final se estableció. Estuvo muchísimos años también aquí en Zaragoza, en la calle Unzeta. Bueno, me comentaba también Javier que mucha gente ahora opta por afilar esos cuchillos que tiene por casa debido a la crisis, ¿no? Pues renuevan lo que tienen más que comprar algo nuevo. Así es, la gente apura la herramienta que tiene en casa y en vez de estrenar herramienta nueva lo que hacen es mantenerla, afilarla, y si pueden estar una temporada empleando esa herramienta sin gastarse en una nueva, pues siguen. Pues mejor, ¿no? Sí, mejor, por supuesto, así Pero es. Bueno, hoy tenemos aquí un muestrario de herramientas que ya veréis, son impresionantes. Tenemos aquí navajas y cuchillos de todo tipo. A ver, por ejemplo, Javier, veo que aquí está, pues tal vez lo más preciado, lo más valorado, que incluso ya, más que una herramienta, es una obra de arte, podríamos decir. Sí, hombre, tenemos piezas como por ejemplo esta, que está fabricada por Pepe Espósito, es un maestro artesano cuchillero de Albacete. La base de la navaja es plata de ley, es marfil, es una navaja forjada a mano, montada a mano, bueno. Curiosa, ¿no? Cuanto menos. Totalmente. Bueno, estoy viendo ahí una con un cepillo. ¿Esa para qué sirve, Javier? Una navaja para cortar setas. Para cortar setas. La forma de la hoja es curva, así del tallo de la seta se corta y no se daña, y el cepillo es para quitarle la tierra. Bueno,
Bueno, o sea que multitarea, ¿no? De hecho, para multitarea tenemos aquí esta otra suiza, ¿verdad? Que es como la típica que se suelen ver, ¿no? Justo. Pero con algún arreglo. Sí, esta navaja le llaman la Rescue Tool, es una navaja hecha para el cuerpo de bomberos o policía local, es una navaja de rescate, la hoja se abre con una sola mano, lleva un punzón para poder golpear el vidrio, en caso de tener que cortar el cinturón de manera rápida, lleva ya la punta, la hoja curvada y la punta matada para meterlo y no tener ningún peligro de corte. Bueno, hechas exclusivamente para esta tarea. También veo que por tamaños tienes algunos bastante grandes como este, que es argentino, ¿verdad? Con la funda y de todo de cuero. Y si le dijera yo a Alba o a los espectadores que tengo ahora mismo una navaja en la mano, me dirían, o este hombre está loco, ¿verdad? O tiene una navaja muy pequeña. Y en realidad tengo una navaja, pues fíjate, así de pequeña. Y es que aquí tenéis todos los tamaños, Javier. Todos los tamaños, así es. Desde lo más pequeño, que es lo presente en tu mano, hasta tamaños para caza mayor, como pueda ser este cuchillo, que es un Boker argentino, un cuchillo tremendo para caza mayor. Bueno. Das miedo así, Javier. Es decir, yo me he alejado un pasito así inconscientemente, por si acaso. Sí, este cuchillo se presenta solo, como puedes ver, David. Sí, no necesita presentaciones. Vemos que los materiales también varían, ¿no? Ahora tenemos muchos cuchillos que son de titanio o también de cerámica. Sí, se ha puesto muy de moda en la cocina cuchillos que no oxiden el alimento. Este cuchillo de titanio 100% macizo está indicado sobre todo para cortar verduras, para cortar fruta. Y la cerámica, pues la funcionalidad es igual que el titanio, muy ligeros, muy fuertes, a su vez, sobre todo la cerámica quebradiza. Pero si tú intimidabas, Javier, con ese cuchillo, imagínate lo que puedo hacer yo con el cuchillo que aparecía en la película de Conan, que lo tienes aquí también. Así es la daga de Conan el Bárbaro, va numerada, distribuida por armeros de Hollywood, y es una pieza pues de coleccionista. Vamos, que por variedad, por tamaño, no nos va a faltar aquí cuchillos y navajas, con Javier el maestro. Y yo pienso que no. Así que podemos escoger o bien afilar nuestros cuchillos en casa o acceder a cualquiera de estos que nos ha enseñado Javier. Y seguimos con más curiosidades. Cada cierto tiempo se cambia el nombre de algunas calles. En otras ocasiones el nombre es imposible de pronunciar. Les invitamos a este recorrido por avenidas zaragozanas con más de una denominación. Atentos. Hola, perdona, ¿me puede decir dónde está la Plaza del Carbón? Bueno, en realidad está en ella, pero ahora se llama Plaza Salamero, porque antes se llamaba Plaza del Carbón, porque en ella se vendía el carbón. Jesús, ¿esto le pasa muy a menudo? Pues mire, todavía donde hemos estado ahora, la Plaza del Carbón, todavía a veces siguen llegando cartas, no muchas, pero siguen llegando. Y, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la calle Marcelino Isabal, que llegan cartas de vieja guardia, que hace años que no existe, entonces todavía llegan cartas viejas, pero bueno, las seguimos llevando igual, ¿eh? ¿Podría decirme usted cómo se llamaba antes la Plaza de los Sitios? Plaza José Antonio. ¿Le sigue llamando usted así? Sí, muchas veces. Otras veces me acuerdo de que no es ese nombre y entonces le digo el de los Sitios. ¿Esto ocurre en muchos lugares de Zaragoza, aquí en el centro? Bueno, en el centro uno de los sitios emblemáticos que había, como esa, es la actual Plaza de los Sitios, que antes era la Plaza José Antonio, o mismo aquí, en la calle 5 de Marzo, que antes era Requete Aragonés. ¿Me puede decir cómo se llama esta calle? San Gil. Ella me ha dicho que es San Gil, pero en realidad no es el nombre de la calle. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que en tiempo se llamó San Gil y ahora se llama Don Jaime. Hay mucha gente que todavía la reconoce por su nombre antiguo. Sí, así es. Hay calles como esta que sí que no se prestan a confusión. No, el coso siempre será el coso, porque viene del tiempo de los romanos, no creo que lo van a modificar ahora. ¿Le queda mucho por repartir, Jesús? Sí, aún me queda un par de horitas, por lo menos. Ánimo. La calle Coso, que se llama así, como nos decía Jesús, desde el tiempo de los romanos, es muy emblemática, pero ¿sabían que hay otro coso en Zaragoza? Vamos a comprobarlo. Que es el barrio de la Almozara. Jorge, ¿por qué este es el otro coso de Zaragoza? Bueno, porque esta es la zona que se empleaban cuando los reyes musulmanes lo empleaban para ejercitar a sus tropas, para hacer carreras también, para mover a los caballos. Viene del árabe al-musara, que significa casi lo mismo que el Cursum, de donde viene coso. Disculpe, ¿me puede decir cómo se llama este barrio? Este barrio se llama La Química. ¿La Química? La Química era esto. Espere. Señora, ¿cómo se llama este barrio? La Química. ¿Y por qué se llama La Química? Porque así estuvo aquí la química para el abono y todas esas casas, era la fábrica de la química. ¿Para la gente que trabajaba en la química? Hombre, claro, mi marido. Es en este barrio donde se supone que han cambiado los nombres de muchas calles. Por ejemplo, ¿sabes dónde está la calle José Luis Lacruz, Jorge? Ni idea. No. Vamos a preguntarle a alguien que aparezca por aquí. Disculpe, caballero, ¿la calle José Luis Lacruz, por favor? ¿San Juan de la Cruz? No, José Luis Lacruz.
será una de las nuevas. Un momento. Hay muchas calles nuevas por aquí, tienen que consultar una lista. Bueno, esta lista la hicimos en la asociación ya hará más de un año, cuando empezó ya los decretos con los cambios de los nombres. Sobre todo en esta zona, por ejemplo, esta que vamos a cruzar, la antigua General Yagüe, es ahora José Luis Lacruz. Y ahora estamos llegando a Juan Cabré, Aguiló. Claro, las calles cambian por situación política, ¿no? General Moscardo, un general franquista, defensor del Alcázar de Toledo, y Juan Cabré, un arqueólogo aragonés que tiene un museo muy interesante en el Calaceite, en Matarraña. Ya estamos en el Camino de las Torres. Bueno, ahora es avenida. Bueno, para mí siempre será camino. Cuando era pequeño, esto eran todo campos y bajábamos aquí de críos a jugar. Los campos se extendían hasta casi la misma iglesia de Santa Engracia. Bueno, por eso era el Camino de las Torres, ¿no? Porque llevaba todas las huertas y todos los campos que había. Bueno, pues esta era la antigua calle Comandante Santa Pau, un nombre relacionado con el régimen y que ahora se llama Héroes del Silencio, ¿no? Supongo que tendrá que ver con que aquí siempre ha habido muchas salas de concierto, la Embruto, el Cairo. Os dejo aquí en la Plaza Albert Schweitzer, aunque la gente la suele conocer más como la Plaza de los Agustinos e incluso algún otro nombre también más raro. Pues sí, es el fundador de la Cruz Roja, pero claro, es un poco impronunciable. A ver, vamos a preguntar. Disculpe, perdone, ¿sabe usted cómo se llama esta plaza? Hombre, Schwarzenegger de toda la vida. Nosotros seguimos nuestro paseo por Zaragoza, pero oye, que me ha encantado lo de Schwarzenegger como nombre para una calle, ¿eh? Sí, sería en Zaragoza podría ser, porque ya tenemos todos los nombres de películas de cine, en Valdespartera, o los de videojuegos en Arcosur, ¿no? ¿Qué misterio tiene esta calle Predicadores? Predicadores se llama así por el convento de predicadores que había al final de la calle. Sí que hasta la Guerra Civil o durante la Segunda República se llamó Calle La Democracia y en el año 37 le volvieron a poner el nombre tradicional de Predicadores. Jorge, ¿cuántas calles de Zaragoza nos quedarían por comentar? Muchísimas, casi todas. Bueno, pues para otro día. Por cierto, creo que tú vives muy cerca de esta, ¿no? Bastante cerquita, sí. Pues te acompaño. Muy bien. Con esta historia nos despedimos de ustedes. Disfruten del fin de semana y les esperamos el lunes. Adiós. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la